Bien, bueno, en el anterior video ya vimos una pequeña introducción, ¿no? A lo que va a corresponder toda esta serie de videos que voy a estar realizando. Y bueno, voy a dejarles aquí adjunto en las tarjetas un video donde hablo sobre más o menos qué es la programación. Ya tiene un poquito de tiempo. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos un poquito en cómo es la historia de la computación, ¿no? La historia de esta disciplina que nos ha traído pues tanto desarrollo tecnológico, ¿no? Ya que es muy importante para poder entender dónde estamos parados y qué es lo que podemos construir a partir de aquí. Si nosotros queremos entender cuáles son los orígenes de la computación, nos tenemos que remontar hasta aproximadamente 2 siglos atrás, donde existen dos personajes bastante interesantes. Por un lado tenemos a Charles Babbage, que desarrolla máquinas como la máquina analítica y la máquina diferencial. Y por el otro tenemos a Ada Lovelace, quien es considerada la primera programadora del mundo, que justamente desarrolla ciertos algoritmos que son ejecutables para la máquina analítica de Babbage, pero que en ese momento no podía ser desarrollada debido a las limitaciones tecnológicas del mundo. Sin embargo, estos algoritmos que ella desarrolla son computables, es decir, son programas ya que nosotros podemos ejecutar dentro de una computadora. Mientras que Babbage justamente ya tenía algunas máquinas como la máquina diferencial que justamente permitía pues hacer estos procedimientos, ¿no? En este caso de diferenciar funciones que él le pasaba como valores, hacer algunas operaciones básicas, sumas, multiplicaciones, etc. Y desarrolla teóricamente lo que es la máquina analítica, pero por las limitaciones de la época no se puede llegar a concretar sus deseos como él pensaba, justamente porque no estaba desarrollada la tecnología al punto que él requería para poder desarrollar esta máquina. Nosotros tenemos a dos personajes que son realmente muy interesantes y fundamentales para entender lo que es la computación moderna. Sin ellos no se podría comprender nada de lo que tenemos hoy. Por un lado tenemos al estadounidense Alonzo Church y por el otro al británico Alan Turing. Alonzo Church desarrolla a principios del siglo XX una serie de teorías matemáticas que dan origen a lo que se llama como programación lambda, ¿bien? Y básicamente son un conjunto de teorías y postulados matemáticos. Por decirlo de alguna forma, estaba desarrollando un lenguaje capaz de entender algoritmos, programas. Pero al otro lado del mundo, prácticamente al mismo tiempo, Alan Turing se acercaba o se aproximaba a los mismos resultados por métodos muy distintos. En este caso se empieza a acercar por análisis teóricos. Y estos análisis derivan en lo que se conocen como las máquinas A y luego la máquina U. Bien, la máquina A básicamente es para Turing una máquina capaz de ejecutar un programa que ya viene preestablecido en la máquina. Por ejemplo, que si tú le pasas una cinta perforada, va a realizar ciertas acciones cuando no encuentre una perforación y otras acciones cuando encuentre esta perforación. Estas acciones realmente son muy simples para la máquina A, como puede ser avanzar una posición, retroceder 2, detenerse, etc. Bien, entonces esto es lo que nos da Turing, la máquina A. Con el tiempo desarrolla lo que es la máquina U, es decir, la máquina universal. Esta máquina es básicamente una generalización de la máquina A. Si con la máquina A nosotros somos capaces de ejecutar un programa que ya viene predefinido, entonces con la máquina U nosotros somos capaces de replicar el funcionamiento de cualquier máquina A. Básicamente es el fundamento de qué es una computadora. Si nosotros nos los ponemos a pensar de esta manera, una computadora no es más que una máquina capaz de replicar procedimientos de otras máquinas, de simularlos. Si ustedes abren el programa de calculadora dentro de su computadora, están simulando el funcionamiento de una calculadora. Si abren el editor de texto, están simulando el proceso de editar un documento de texto.
Si ustedes abren un juego, están simulando, están, pues por decirlo de alguna forma, representando esa realidad del juego, ¿no? Entonces básicamente la máquina U es una máquina capaz de replicar el funcionamiento de cualquier otra máquina programable. Y aquí es algo que tenemos que tener en cuenta. Tristemente, no todas las cosas que suceden en el mundo son programables. Por ejemplo, cosas relacionadas al desarrollo de nuevo conocimiento. Nosotros no vamos a poder programar teóricamente, a menos que se demuestre lo contrario, una máquina que sea capaz de generar nuevo conocimiento si nosotros no contamos con las herramientas previas para hacerlo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer inducción matemática y las máquinas también pueden hacerlo en cierto modo. Si tomamos una serie de casos, pues podemos generalizarlos. Entonces, si nosotros damos estas herramientas de generalización a una máquina, ella puede hacerlo, pero no va a poder realizar ciertos métodos que se salgan. Por ejemplo, no va a poder realizar una identificación de un problema, un análisis profundo de este problema, proponer diferentes hipótesis y después dar resultado de estas hipótesis. Esto es algo que no es programable, ya que no sigue ciertas reglas, no sigue ciertos pasos que tiene que cumplir. Esta es una de las condiciones que es esenciales para todo lo que se desarrolla dentro de la computación. Todas las cosas que nosotros desarrollamos se llaman algoritmos, y estos algoritmos son programables, es decir, que siguen una serie de pasos con los que nosotros vamos a poder determinar un resultado. Y también vamos a estar limitados en que no vamos a poder replicar todo lo que funciona dentro de nuestro mundo, o bueno, todas aquellas maneras en que nosotros pensamos y entendemos el mundo dentro de una computadora. Pero sí vamos a poder usar aquellas herramientas que son programables, que podemos describir como una serie de pasos finitos. Si nosotros hablamos de Turing, hablamos de una vida llena de altibajos, principalmente bajos en los últimos años. Nosotros hablamos que Turing trabaja en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial. Era uno de los mejores científicos y matemáticos, bueno, principalmente matemático inglés, ¿no? Y él se junta con otro grupo de ingleses, obviamente de los aliados, a desarrollar una máquina capaz de desafiar a la máquina Enigma, que era una máquina que servía para encriptar mensajes de parte de la inteligencia alemana, de la inteligencia nazi. Turing ayuda a poder desencriptarla y a poder traducir todos los mensajes y descifrar todos los mensajes que se enviaban entre los alemanes, lo que se cree que ayudó a que la guerra se redujera en 2 años. Bien, entonces podemos decir que el desencriptamiento de la máquina Enigma es uno de los grandes logros de Turing. Y a partir de que logra esto, es a Turing a quien se le concede la posibilidad de poder ver cómo su proyecto de vida se hace realidad. Nosotros dijimos que a principios del siglo XX ya estaban desarrollando los conceptos teóricos. Y es justamente cuando nosotros estamos terminando la Segunda Guerra Mundial, es decir, para finales de 1945 en adelante, cuando al fin se deciden a dar paso a desarrollar estos conceptos teóricos que ya tenía Turing, desarrollando lo que se conocen como la primera computadora del mundo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Colossus. Luego podemos hablar de otras computadoras tanto en Estados Unidos como en la misma Inglaterra, como ENIAC, por ejemplo, que son las primeras computadoras en el mundo y que permiten justamente llevar a la práctica esos fundamentos teóricos propuestos por Turing y Church. Tras el desarrollo de estas primeras ordenadores, que ya podemos considerar computadoras modernas, si quieren verlo de alguna forma, podemos todavía decir que son computadoras primitivas, ¿no? Son bastante limitadas, bastante rudimentarias, pero ya son capaces de simular los procesos de una máquina universal, como la que planteaba Turing. Bien, entonces es aquí cuando aparece otra persona muy importante durante el desarrollo de todo lo que conocemos como computación moderna, y es von Neumann. Bien, von Neumann lo que propone es una forma de estandarizar la construcción de una computadora.
o de un ordenador. Esta estandarización se da en base a la separación en diferentes elementos, como lo son una memoria, ciertas entradas y salidas de datos, una CPU, y dentro de esta CPU se coloca una unidad que se llama ALU, la Arithmetic Logic Unit. Y con todo esto es con lo que se da forma a lo que se conoce como la arquitectura von Neumann, y es la forma en que está construida una computadora. Desde finales de 1940, bueno, de la década de los 40 hasta día de hoy, realmente no ha variado demasiado lo que es la arquitectura de von Neumann. Nosotros tenemos aún esta separación clara entre la memoria, el CPU, seguimos teniendo las ALUs dentro de nuestros CPUs y tenemos toda la forma de entradas y salidas, que posiblemente es lo que más ha variado. En esta época, pues las entradas se daban básicamente con switches. Ustedes tenían una serie de switches o inclusive en algunas otras cables. Y básicamente la programación consistía en estar conectando y desconectando estos cables para cambiar la configuración de los bytes. Y ya con esto darle una entrada al ordenador. Y la salida generalmente se daba igual, en forma de luces. Ustedes tenían una pared completa llena de focos y en base a los resultados que arrojaban las salidas, pues ustedes los interpretaban y daban pues cuál es el valor que estaban obteniendo de realizar estas operaciones matemáticas que realizaban con los bits. Pero a día de hoy pues ya tenemos, esto se ha cambiado bastante, les digo, posiblemente es lo que más ha cambiado. Las entradas ya no las hacemos bit a bit, sino que ahora tenemos teclados y tenemos mouse, bueno, ratones o inclusive pantallas táctiles que nos permiten hacer todos estos inputs a nuestros ordenadores. Y las salidas ahora ya se hacen mediante pantallas, y no solo mediante pantallas y terminal como era hasta apenas hace unos 20 años, bueno, 25 años, casi, sí, 25, 26 años, sino que ahora ya podemos decir que todo lo que nosotros estamos desarrollando lo vemos básicamente de forma gráfica. Todas nuestras salidas son gráficas, mediante imágenes, mediante videos, mediante diapositivas. Ya vimos cuáles son los fundamentos, bueno, los antecedentes, los fundamentos teóricos, un poquito de la historia de Turing y sobre todo esta parte de cómo se construye un ordenador moderno, ¿no? Pero falta una parte que también es muy interesante y muy importante. Lo que nosotros venimos a hacer aquí es programar. Y lo que nos interesa también es saber cómo es que llegamos a este punto donde nosotros podemos desarrollar un programa en C. Bien, para eso nos tenemos que remontar hasta hace aproximadamente unos 50 años, donde en los laboratorios Bell tenemos a dos personajes completamente revolucionarios. Bien, estos son Dennis Ritchie y Ken Thompson. Nosotros tenemos que entender el contexto. Los laboratorios Bell básicamente eran los mayores laboratorios de investigación científica en Estados Unidos. Es aquí donde se desarrollan grandes avances tecnológicos como son los transistores. Se desarrolla el sistema operativo Unix. Es un sistema operativo que es el padre de los sistemas operativos modernos, si quieren verlo así. Y también dentro de los laboratorios Bell se desarrollan lenguajes como lo son B, C y C++. Además de las primeras líneas de telecomunicaciones y demás. También aquí se desarrollan, por ejemplo, cosas como el paradigma orientado a objetos, que también me interesaría verlo con ustedes. La interfaz gráfica, entre otros grandes aportes. Pero de todo esto nos queremos centrar en los lenguajes de programación. Y para ello tenemos que hablar de Dennis Ritchie y de Ken Thompson, los padres y los creadores de C. Bien, ellos toman un lenguaje que estaba en pañales y que era justamente para Unix, para el funcionamiento de Unix. Este lenguaje era B, pero era un lenguaje bastante limitado, tenía bastantes restricciones, era bastante complicado de leer y demás. Lo toman y lo mejoran, empiezan a construir sobre B
todo lo que ellos necesitan. Pero llega un punto en el que el lenguaje ya es totalmente diferente. Ya tienen algo nuevo, un lenguaje nuevo. ¿Y cómo deciden nombrarlo? Pues C. Y ellos, pues al desarrollar este lenguaje de C, son aquellos que realmente dan el pistolazo de salida a todo lo que ha sido el gran desarrollo que hemos tenido. A partir de que ellos desarrollan C, se empiezan a desarrollar otras tecnologías. Por ejemplo, en la década de los 90 empiezan a surgir lenguajes como JavaScript, como Python, como PHP. En la década de los... pues también a principios ya teníamos a Java, a C Sharp y otros de estos lenguajes que hoy en día suenan bastante y que ya tienen más de 30 años y que son justamente derivados de C. Sí, antes de C ya había otros lenguajes. Teníamos a Fortran, teníamos a COBOL, teníamos a Pascal, teníamos a Ada, pero es C aquel que da este gran salto que permite llevar de esta abstracción y de esta dificultad de algunos de estos lenguajes a la simplicidad del código que nosotros podemos ver hoy en día y que ha sido pues el impacto más grande, posiblemente equivalente a lo que ha sido el impacto que ha tenido Linus Torvald o Richard Stallman. Por un lado, Linus Torvald con el desarrollo de Linux propiamente dicho, y Richard Stallman con la iniciativa GNU y todo lo que es el mundo del software libre y herramientas como ya hemos visto, GCC, GNU, que son herramientas que ya hemos recomendado en el video anterior y que son realmente relevantes para entender el mundo de la programación actual. Bien, de momento podemos dejarlo hasta aquí. Creo que es bastante interesante y me gustaría profundizar un poco más después sobre lo que ha sido el desarrollo de toda la computación y de toda la programación hasta nuestros días. Pero de momento me gustaría de nuevo reconocer a Danny Ritchie y a Ken Thompson por habernos dado el lenguaje C y todas las maravillas y también desgracias, por qué no decirlo, que de él te vienen. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video de hoy y a partir del siguiente video ya vamos a empezar a hablar un poquito de las cosas más interesantes y relevantes propiamente al curso. Así que ya saben, si les gustó el video, agradecería que lo compartieran, que le dieran un like y que me dejaran comentarios para que me digan si les está gustando, si no les está gustando, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, etc. Las críticas ayudan bastante a seguir mejorando, así que muchas gracias por ver y hasta la próxima.